Hay que grabar. Está re bueno eso, boludo, que ahora te avisa, tipo, que están grabando la reunión. Que él está grabando. Sí, y si vos te querés quedar o te querés ir, ponele, ¿entendés? Sí, sí, sí. Antes, al principio, no lo hacía eso. ¿Eso es mío? Sí. ¿Cuántos millones son? No, no es mucho. ¿Cuánto? Okay. Bueno, continuamos. Bien. Como les decía, la clase marginal es el resultado de la construcción de una categoría flexible donde se ubica en una misma categoría casos totalmente disímiles, diferentes. Bien. Como ya les decía, ¿no? De sectores escolares, madres, padres que viven la asilo social, drogadictos, alcohólicos, personas sin techo, inmigrantes ilegales, etc. Ahora, a primera vista, uno que podría decir, o sea, como está la diferencia entre un caso y otro, situación y otra, la agrupación en una misma categoría es totalmente arbitraria, ¿no? Uno podría pensarlo de esa manera. Ahora, ¿cómo se hace para que casos tan diferentes formen parte de una misma categoría? Es la pregunta que se hace el autor. ¿Qué se tuvo que hacer para que casos tan diferentes se ubiquen en esta categoría de clase marginal? Se le asignaron a todos estos casos supuestas características comunes. ¿Me siguen? Ujú. Estas características comunes van a ser, o van a formar, o van a dar cuenta de la segunda pata de esta categoría de clase marginal, que dan cuenta de la estigmatización. Las dos características comunes que supuestamente se le atribuyen a los que forman parte de esta clase marginal son la inutilidad, se los considera inútiles, es decir, no realizan contribuciones útiles a la vida de los demás. Y la segunda característica común es su potencial peligrosidad, ya que el hecho de rechazar, de elegir rechazar la ética del trabajo, los haría potencialmente peligrosos. ¿Se entiende? Es decir, la única forma de hacer que casos totalmente disímiles forman parte de una misma categoría es eh, atribuirles a través de ciertos estigmas supuestas características comunes. ¿Cuáles son las características que se les atribuye? Su inutilidad y su potencial peligrosidad. De esta manera, nos dice Bauman, se construye un objeto de imputación social, donde la clase marginal se presenta o representa de una forma concreta, visible, palpable, la figura de un enemigo dentro de la sociedad. Bien, entonces el autor, ustedes van a encontrar en el texto que hace comparación con otros momentos históricos, donde dice toda sociedad a lo largo de la historia construye sus propios fantasmas. Toda sociedad, ¿no? Por ende dice, en el marco de la Guerra Fría, el fantasma era el fantasma soviético, ¿no? O el fantasma rojo, que podía poner en riesgo los valores de la sociedad occidental, etc. En ese caso, el enemigo era un enemigo que estaba fuera de las fronteras. Bueno, en la sociedad actual, en la sociedad de consumo, el enemigo está dentro. Y es justamente esta clase marginal, ¿no? La construcción de este enemigo es la clase marginal. Y en esta clase marginal, al transformarse en objeto de imputación social, se depositan los temores dispersos, las incertidumbres que la misma sociedad de consumo produce y reproduce todos los días. Es decir, la sociedad deposita en la clase marginal a ver, ¿cómo decirlo? La construye como chivo expiatorio, como válvula de escape frente a las tensiones que la misma sociedad de consumo produce. Eso es hacer de la clase marginal un objeto de imputación social. ¿Bien? Por eso les digo que la clase marginal en sí no existe. Es una construcción. Y es una construcción que cumple una función.
¿Qué se logra a partir de dicha construcción, de la construcción de dicha categoría de clase marginal? ¿Qué se logra? En primer lugar, se logró redefinir la condición de marginalidad en relación al delito, ¿no? Se redefine la condición de marginalidad o de marginal en relación al delito. ¿Qué quiere decir? Como no es un problema que necesita de soluciones colectivas, ya que el sujeto elige estar donde está, es un asunto que pertenece al espacio de la justicia penal o criminal. ¿Se entiende? Vamos a reflexionarlo juntos. Si ser marginal o ser parte de la clase marginal es el resultado de las erróneas o malas elecciones de vida que el sujeto ha realizado, es el resultado de una elección individual, la solución no es una solución colectiva, sino que la solución es aquella que parte del ámbito de la penalización, de la criminalización de este grupo. Por ende, a partir de la construcción de esta categoría de clase marginal, se logra redefinir la condición de marginal en relación al delito. ¿Se entiende? Es muy importante que lo entiendan. Es muy importante. Es sencillo, pero tiene una vuelta de rosca. ¿Sí? Lo segundo que se logra a partir de la construcción de esta categoría de clase marginal es separar el problema de la marginalidad de la cuestión de la pobreza. Y también es fácil de entender esto. ¿Por qué? Al concebir a la clase marginal como resultado de la irresponsabilidad individual en la toma de decisiones, se le usurpa a la clase, a aquellos que forman parte de esta clase, el derecho de reclamar. ¿Por qué? Porque han elegido estar donde están. Y en segundo lugar, se relativiza la condición de pobreza como una cuestión secundaria. Este punto es muy importante. ¿Qué quiere decir que se relativiza? Es decir, lo que explica la situación de este grupo no es ser pobre, sino que han elegido serlo. Por ende, se relativiza la pobreza, que es lo peor que se puede hacer. O sea, la pobreza no es el problema, sino es que se elige estar ahí. Y lo tercero que se logra es que la sociedad se libera de cualquier tipo de responsabilidad u obligación moral respecto a la clase marginal. Es más, dice Bauman, no solo se libera de obligaciones morales, es decir, la sociedad, por lo que podríamos decir, como a lo Poncio Pilato, se lava las manos, va más allá de eso. Va más allá de liberarse de cualquier tipo de obligación moral, sino que la exclusión de dichos sectores se considera un acto de justicia y un deber ético de la sociedad. Bien, porque dicho grupo ha elegido no adecuarse al orden vigente. Entonces, no solo la sociedad se corre, se libera de responsabilidades, sino que considera la exclusión un acto de justicia. Y acá se da un fenómeno, que es el fenómeno, ustedes lo van a encontrar en el texto, que él llama como diaforización, adiaforización. ¿Qué es la adiaforización? ¿Han podido rastrearlo? O sea, si uno tiene que dar ejemplos de lo que sería. Él dice, frente a este escenario de corrimiento de la sociedad de responsabilidades morales para con este grupo o sujetos que forman parte de la clase marginal, se reproducen, se validan actos moralmente repugnantes, los cuales son liberados de condena y dichas acciones son normalizadas o consideradas neutrales. Como por ejemplo, dice, frente a este corrimiento de la sociedad de sus responsabilidades, se van a ver situaciones que a simple vista resultan repugnantes, pero socialmente no son condenadas, como por ejemplo, golpear a un pobre, escupirlo, denigrarlo, burlarse de su condición. O sea, frente a la construcción de esta categoría, dice, lo que se valida o legitima es la aparición de estos fenómenos de adiaforización, que valida, al liberarlo de condena, acciones
que a simple vista son moralmente repugnantes, ¿bien? Que expresan violencias hacia un otro que en otra situación y en nuestro contexto hubieran sido totalmente penalizadas, ¿bien? En dichos contextos de corrimiento de la sociedad de su responsabilidad, se validan o se legitiman. Y ya para ir cerrando, podríamos decir lo siguiente, que la clase marginal ya no es considerada un ejército de reserva industrial, como diría Marx, es decir, ya no son considerados futuros trabajadores, no se los piensa como sectores integrables, por ende, ¿cómo se los considera? Se los considera como un sector superfluo, carente de utilidad, aunque resulte mucho, se lo considera como residuos humanos. ¿Y qué tratamiento se les da a los residuos? ¿Qué se hace con un residuo? ¿A un residuo se lo elimina o se lo oculta? ¿Y para qué se lo elimina o se lo oculta a un residuo? Es decir, pasa el camión de basura, levanta el residuo y lo lleva al SEAMSE, ¿no? ¿Por qué se lo oculta o se lo elimina a un residuo, si bien estamos hablando ahora de seres humanos? Para organizar el entorno. Es una forma de organizar el entorno. Es una forma de simplificar las imágenes de la realidad para hacerla más asimilable, más soportable. Entonces, se ubicarán a estos grupos, a estas personas, en prisiones, en hospicios, o directamente en las periferias de las ciudades. ¿No? Bien, y con esta pregunta terminamos, dice el autor, ¿qué tipo de diseño social fue necesario implementar para que todos nosotros normalicemos la existencia de residuos humanos? No sé, seguramente ya le ha pasado a ustedes ir caminando por la calle y ver a lo que se llama un linchera o un tipo que está tirado en la calle, y uno normaliza esa situación después de pasar una, dos, tres, cuatro veces, es parte del paisaje. Entonces, lo que se pregunta Bauman de forma muy lúcida es qué tipo de diseño social fue necesario, se tuvo que implementar para que todos nosotros normalicemos la existencia de estos residuos humanos, ¿no? Dice, el diseño que se aplicó es el diseño que lleva adelante una lógica de discontinuidad o de ruptura, ¿no? Que es propio de la sociedad de consumo. ¿En qué consiste este diseño de discontinuidad o ruptura? En lo siguiente. Plantea lo siguiente. La aparición de una nueva imagen del mundo implica necesariamente la destrucción de la vieja imagen que se tenía de él. Entonces, vuelvo a repetir. ¿En qué consiste esta lógica de la discontinuidad que hizo posible que todos nosotros normalicemos la existencia de estos residuos humanos? En lo siguiente, que cuando aparece una nueva imagen del mundo, necesariamente se destruye la anterior. Es decir, para que fuera posible la construcción y naturalización de la imagen de la clase marginal, fue necesario desvincular esta de la imagen del desempleado en la sociedad salarial. Vuelvo a repetir. Para que todos nosotros aceptemos, naturalicemos y colaboremos en la construcción de esta clase marginal, se tuvo que desvincular a esta clase marginal con el pasado. ¿Qué existía en el pasado? La imagen del desempleado. ¿Qué era estar desempleado en la sociedad salarial, en la sociedad de pleno empleo? Era ser un individuo que transitoriamente estaba en una situación desfavorable, pero era un sujeto que se lo pensaba como un sujeto a integrar y contenido con una red de protecciones. Al desvincular la imagen de la clase marginal con ese pasado de hombre o mujer desempleado, lo que se hace es eliminar el modelo del empleo como parámetro de organización y diseño social, produciendo una discontinuidad con el pasado, borrando del imaginario colectivo el recuerdo de la integración y planteando la situación presente como una situación sin antecedentes, sin historia. Es decir, pregonando la idea de que siempre fue así, cuando en realidad no lo fue. Bien, la única manera en que naturalicemos el presente
es pensar que el presente carece de un pasado diferente, ¿no? Bien, entonces la forma de hacerlo, en el caso de la clase marginal, es desvincular históricamente la figura de un desempleado que era pensado como un sujeto a integrar y contenido socialmente, de esta clase marginal que supuestamente ha optado estar en ese lugar. Cuando se desvinculan estas dos imágenes, es posible plantear en el imaginario colectivo un presente sin historia que valide la figura de este grupo. ¿Ok? Bueno, yo considero que con esto ya están las ideas, o por lo menos es el esqueleto básico del texto de Bauman. Si tienen alguna pregunta o duda, los escucho. No, la verdad, profe, que está todo muy claro. O sea, después voy a leer el texto de todas formas, pero ya con esta idea ya creo que tengo bien asentado el tema. Bueno, perfecto. Bueno, Yo quería preguntar sobre si podría explicar otra vez sobre la relación con el delito. O sí, sea, sí. Es bien sencillo. En el momento que la categoría de clase marginal se construye a partir de una estigmatización, ¿no? Que tiene dos patas, que es primero decirles que son inútiles, es decir, que no hacen una contribución útil a los demás, como también son potencialmente peligrosos porque han optado rechazar la ética del trabajo, ¿no? Al atribuirles estos dos estigmas, ¿no? Y hacer posible la construcción de esta categoría, se logra redefinir la condición de marginalidad en relación al delito. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se dice? Si estos sujetos, ¿no? Que forman parte de la clase marginal han optado estar donde están, si es una decisión individual estar donde están, no hay que buscar soluciones colectivas a su problema, sino que directamente hacer intervenir al poder de penalización, ¿no? Al poder de criminalización. Entonces, ahí se puede entender cómo se une la marginalidad con el delito. ¿Bien? Porque vos estás uniendo la potencialidad de un sujeto de realizar un acto delictual como resultado de una elección individual y no necesariamente como la explicación de un contexto condicionante. ¿Bien? Creo que va por ahí. perfecto. Espero haber sido Sí, claro. sí, ya entendí. Bueno. Esto, como ustedes habrán visto en la clase anterior y en esta y en las que hemos tenido, lo que yo trato de brindarles es el esqueleto básico del autor. Obviamente en el texto ustedes van a encontrar mucho más elementos que van a enriquecer eh, eh, la interpretación y la comprensión del autor. Entonces, utilicen la clase como un esqueleto y la lectura para completar lo que no se ha dicho. Bueno, entonces, para la próxima clase, si bien yo se los voy a mandar por mail, yo le voy a mandar como siempre los links de esta clase mañana o pasado, pero por favor vean y lean, por supuesto. Para la próxima clase ustedes tienen que leer, que es el miércoles, la próxima clase tiene una clase grabada y el texto de Bakuan, y para el sábado vamos a trabajar el texto de Elizabeth Schelling conmigo. Y ya con eso cerraríamos. Si tienen alguna duda y demás, lo vemos el próximo sábado. Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Chao, Gracias, profe. profesor, igualmente, hasta Muchas luego. gracias. Hasta la semana que viene.